Se ha estrenado la serie Cleopatra VII en Netflix y no vamos a negar que luego de analizar el tráiler estábamos a la expectativa para saber qué otros atrevimientos se iba a tomar la producción, que desde un principio, con el solo hecho de presentar a Cleopatra con un tono de piel mucho más oscuro de lo que históricamente se considera como cierto, además de escandalizar a muchos de los expertos y espectadores, también generaba una incertidumbre sobre el curso que iba a tomar la producción. No sabíamos si serían capaces de sucumbir ante la gran cantidad de críticas y darle una dirección distinta a su enfoque, o simplemente continuarían haciendo su reinterpretación de la historia a gusto y conveniencia. Pero ya la vimos, y lo primero que podemos decirte es que con respecto al tono de la piel de la monarca aún queda mucho de qué hablar, además de otros detalles. Así que les advierto que dentro de este video tendremos mucho spoiler, pero nos adentraremos en la verdadera historia de la reina egipcia para compararla con la manera en que Netflix la presenta en esta oportunidad. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Recordemos rápidamente por qué el tráiler generó tanta polémica. Evidentemente, la interpretación de Cleopatra por parte de la actriz Adele James, quien tiene un tono de piel más oscuro del que se cree tenía Cleopatra según la mayoría de los indicios, causó muchísimo revuelo porque esta producción es identificada como un documental. Esto en compañía de la manera en la que es presentada la propuesta y ciertas declaraciones por parte de sus realizadores ha despertado todo tipo de reacciones. Pero bueno, ya ha sido estrenada la producción y desde un principio, con solo escuchar el tono de la narrativa, ya podemos sentir que la perspectiva de sus realizadores quiere imponerse. Lo primero que nos hace ruido es que nos preparan para contarnos sobre un tiempo en el que las mujeres gobernaban con un poder incomparable. En una intro en la que podemos escuchar la frase "y no obedecían a ningún hombre". Independientemente de que seamos pro empoderamiento femenino o no, insisto, tenemos que tener cuidado con este tipo de frases si lo que estamos vendiendo es la idea de un documental. Porque para nadie es un secreto que las culturas ancestrales en su mayoría son patriarcales, y a pesar de que en el antiguo Egipto las mujeres tenían más derecho que en cualquier otra cultura y se les valoraba con más respeto, sobre todo en comparación a la cultura romana, eso de que las mujeres gobernaban con un poder sin igual suena a que todo el poder recaía únicamente en las figuras femeninas, y definitivamente esto no puede considerarse totalmente absoluto en el caso de Cleopatra. Si esta afirmación fuese cierta, Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, la fuese nombrado como única heredera de su reinado, sin necesidad de compartir el poder con su hermano Ptolomeo XIII, que además era mucho menor que ella y con quien se vio en la necesidad de casarse para poder acceder al trono. Ciertamente sí existieron figuras femeninas que ejercieron el poder en el antiguo Egipto, pero esto sucedió de manera aleatoria durante toda su historia. Algunas de ellas lograron llegar al poder al ser nombradas regentes por ser las madres o las viudas de los faraones correspondientes a ese periodo. Otras supieron aprovechar los beneficios de ocupar cargos como esposas del dios, que era el equivalente femenino del sumo sacerdote. Algunas incluso gobernaron presentándose como hombres durante la mayor parte de su reinado, y muy pocas herederas directas del trono. Lo que quiero decir es que sí existieron mujeres poderosas, inteligentes, capaces, muy influyentes y que ejercieron el poder en Egipto, pero ese empoderamiento era algo atípico que surgía en uno que otro periodo de su historia. Incluso dentro de la dinastía tolemaica, que tuvo una duración de un poco menos de 3 siglos aproximadamente, la única mujer en gobernar con tanto impacto fue Cleopatra VII. Además, considerando la historia previa, habían pasado aproximadamente unos 500 años desde la última vez que las mujeres gobernaron de alguna manera en esas tierras. Para el egipcio, el faraón y la faraona eran dos figuras fundamentales dentro de su cultura. Ambos debían estar presentes en la regencia del reino. Él representaba al dios Horus en vida y a Osiris luego de su muerte, y ella representaba a la diosa Isis. Y aunque Isis de alguna manera desplazó el culto de los demás dioses en los últimos tiempos de Egipto, la pareja era fundamental dentro de su mitología y terrenalmente se hacía presente a través de los monarcas. Ahora bien,
Sin ánimo de disminuir las capacidades de Cleopatra, que como nos muestra la serie, ella fue una mujer extremadamente culta y preparada, de alguna manera u otra sí necesitó el respaldo de una figura masculina, y esto se manifiesta de forma repetitiva en toda la serie. Cuando Cleopatra se enfrenta a Ptolomeo XIII, la figura de Julio César se convierte en su respaldo. Luego se casa con su otro hermano Ptolomeo XIV. Después que éste muere, mantiene su posición segura al ser la madre de Cesarión, que es el heredero al trono, y años después realizaría una alianza con Marco Antonio hasta llegar al final de su vida, dejando de un lado el amor que pudo haber sentido por Julio César o Marco Antonio en su momento. Todo esto lo hizo porque era necesario, así que eso de las mujeres gobernando con un poder sin igual hay que interpretarlo con mucho cuidado. Quiero aclarar que el hecho de necesitar una figura masculina como comonarca o aliado en el poder no disminuye en lo absoluto el hecho de que Cleopatra verdaderamente gobernaba de manera activa, con capacidad, eficiencia, valentía y criterio propio. Pero si queremos documentar la vida de un personaje histórico, tenemos que tener cuidado con la necesidad de exagerar ciertas cualidades o situaciones solo por nuestro gusto o nuestros deseos, porque ocurre una distorsión que puede ser tomada como una verdad por los receptores, y definitivamente esa siempre ha sido la discusión en torno a esta serie. Lo más curioso de todo esto es que lo podemos observar durante el primer minuto, es decir, es solo el principio, así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video porque sus últimos minutos también dan mucho de qué hablar. Superada la intro, nos encontramos con la mujer afroamericana que afirmaba en el tráiler que su abuela le decía que no importaba lo que le dijeran en la escuela, que Cleopatra era negra. Los que vieron el tráiler o nuestro video reacción sobre este, de seguro saben a qué me refiero, pero los que no la vieron no se preocupen, les cuento de quién se trata. Su nombre es Shelley Haley y es la cátedra Edward North de Clásicos y profesora de estudios africanos en el Hamilton College de Nueva York. Su carrera es bastante destacada y es bien sabido que utiliza enfoques feministas negros y críticos de raza en los clásicos. Ha trabajado en una amplia gama de temas y ha aparecido como experta sobre la historia romana y sobre Cleopatra en los medios de comunicación en varias oportunidades. Esto quiere decir que estamos en presencia de una académica, aunque algunas de sus afirmaciones parecieran estar más inclinadas hacia un sentimentalismo y un sesgo bastante personal. ¿Que por qué he llegado a esta conclusión? Bueno, luego de afirmar que Cleopatra era negra, utilizando como fuente a su abuela, minutos más tarde reconoce que no conocemos su ascendencia racial exacta y que se ha investigado mucho para demostrar que su madre era egipcia, pero no estamos seguros. Es decir, que es preferible asumir como cierto un planteamiento que no tiene ninguna prueba o indicio que lo respalde, por encima de las obras de arte, monedas u otras representaciones que identifican a Cleopatra con rasgos macedonios y de piel pálida. Seguidamente, los demás expertos que aparecen en la producción dan su opinión al respecto y todas son abiertas y muy ambiguas. En un intento por justificar la idea de que Cleopatra era negra, escuchamos frases como Cleopatra se presentaba como egipcia. Es bastante extraño que todos insistan en representarla como una persona europea. Otra afirma que sus representaciones son todas diferentes, y la que siempre me ha parecido más preocupante de todas dice, yo imagino que tenía el cabello rizado y el color de piel como el mío. Insisto, imaginar u opinar es derecho de todos, pero esos no son argumentos válidos si estoy relatando la historia documental de una persona que existió y tuvo unas características físicas reales específicas. En conclusión, no sorprendieron con un argumento o un hallazgo único que demostrara lo que están proponiendo. El color de la piel de Cleopatra en esta serie obedece única y exclusivamente a su imaginación y a la de algunos de sus familiares. A continuación, la serie transcurre exponiendo las diferencias entre la familia real, que por cierto tenían un comportamiento que para nosotros puede parecer peligrosamente disfuncional, pero para la época era perfectamente común. Entre la ambición de acceder al trono y el instinto de supervivencia, la mayoría de los miembros de las familias reales terminaban disputándose las mejores posiciones del poder hasta la muerte. Y así fue que Ptolomeo XIII, influenciado por su tutor Potino,
quiso deponer a Cleopatra para gobernar en solitario y ésta tuvo que marchar de Alejandría para proteger su vida y organizar un ejército para hacerle frente. Por otro lado, Arsínoe IV, hermana de ambos, también reclamaba el trono para sí. Todo esto se desarrollaba dentro de un ambiente hostil, mientras que en Roma también se llevaba a cabo una guerra civil que hizo que Pompeyo llegara huyendo de Julio César hasta Egipto luego de perder en la batalla de Farsalia. Una vez más, Potino influiría en otra mala decisión de Ptolomeo XIII, que para ganarse la simpatía de César asesinó a Pompeyo y le envió su cabeza como un presente. Esto efectivamente fue muy mal visto por el romano, y Cleopatra aprovechó el momento para colarse dentro del palacio y conseguir una audiencia privada con César que le resultó muy beneficiosa. Ah, por cierto, tal como lo refiere la serie, se dice que Cleopatra llegó hasta César gracias a que uno de sus sirvientes la introdujo en el palacio envuelta en una alfombra. Pero no se tiene certeza de esto. De la forma en la que haya sido, lo que sí es seguro es que entró a escondidas porque su cabeza también estaba en riesgo en ese lugar. Pero valió la pena porque obtuvo su apoyo y luego de batallar con sus hermanos se impuso sobre ellos respaldada por el ejército de Julio César. En esta época nace su amor y fruto de esa unión conciben a Cesarión, el primer y único hijo entre ambos. Ptolomeo XIII fallece en los enfrentamientos y Arsínoe es capturada y llevada más adelante a Roma por César para exponerla en su desfile de triunfo, con intención de asesinarla luego, aunque termina perdonándole su vida y refugiándose en Éfeso, hasta que años más tarde Marco Antonio terminaría asesinándola para la tranquilidad de Cleopatra. Llega el momento en que los amantes tienen que separarse y César parte a Roma, mientras Cleopatra ejerce el poder que ya tiene con seguridad. Egipto prospera enormemente, pero las cosas no pintan bien para César en Roma porque sus opositores en la nobleza y en el Senado no ven con buenos ojos su gobierno cada vez más autocrático y terminan asesinándolo justo durante una de las visitas que Cleopatra hace a Roma. La muerte de César marca una época muy particular en Roma. Aparece en escena su hijo adoptivo Octavio, quien es declarado en su testamento como heredero para sorpresa de Marco Antonio, que esperaba disfrutar de ese honor. Esto da pie a una disputa entre ellos que después se convierte en una alianza estratégica. Más adelante, Antonio convoca a Cleopatra a Tarso para negociar con ella algunos recursos que necesita para continuar con sus campañas. Pero cuando Cleopatra decide acudir a su llamado, termina seduciéndolo por completo, y este regresa con ella a Alejandría y se queda a su lado más tiempo de lo prudencial. Octavio aprovecha la oportunidad para romper su alianza y destruir la reputación de Antonio, haciéndolo ver como un sumiso que, entre banquetes y festines, ha caído bajo las redes de la bruja y seductora Cleopatra. Debo confesarles que en esta parte de la historia esperaba imágenes más teatrales, considerando que los historiadores narran la entrada de Cleopatra a Tarso en su barco a través del río Cigno con una puesta en escena digna de la propia diosa Afrodita. Pero supongo que no hicieron hincapié en este acontecimiento porque la idea es exhibir una Cleopatra fuerte y poderosa y no una seductora, aunque eso ha quedado claramente expuesto durante toda la serie al mostrar y argumentar que mucha de su mala fama se debía a la propaganda política que sus opositores y los de Julio César o Marco Antonio difundían en su contra. En fin, de su unión con Marco Antonio nacieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y años más tarde Ptolomeo Filadelfo. Entre separaciones, reencuentros y negociaciones, vemos cómo Cleopatra logra que Marco Antonio termine reconociendo a Cesarión como hijo y heredero de Julio César, y le concede a ella y a sus hijos una cantidad de territorios que pertenecían a Roma. Este hecho verdaderamente marcaría el final para ambos porque sería un enfrentamiento directo contra Octavio, quien aprovecha la oportunidad para terminar de destruir la imagen de Marco Antonio y consigue la aprobación del Senado para declararle la guerra a Cleopatra. Marcha en su contra y se encuentran en Accio, donde tienen el enfrentamiento más determinante de su conflicto. Los amantes pierden la batalla y solo es cuestión de tiempo para que Octavio termine tomando Alejandría por completo. En la serie vemos cómo Marco Antonio llega moribundo hasta el mausoleo de Cleopatra luego de herirse a sí mismo con su espada en un intento de suicidio al saberse perdido y haber escuchado la falsa noticia de la muerte de su amada, para terminar falleciendo en sus brazos.
Ella acaba suicidándose ingiriendo un letal veneno en compañía de sus fieles criadas, Iras y Carmión. Como lo señala la serie, la historia ha contado que se hizo morder por una serpiente, pero esto es muy poco probable. Ingerir un veneno sería la forma más rápida y menos dolorosa de morir, y por sus conocimientos, esta sería la opción más lógica que debió haber tomado. Cleopatra es presentada hasta el último momento como una líder que, además de proteger y beneficiar al pueblo egipcio, siempre trabajó en función de resguardar su vida y la de sus hijos, y por ende su linaje. Esto es totalmente cierto. Se tiene conocimiento que en sus intentos de negociaciones con Octavio, su demanda principal era asegurar la vida de sus hijos, pero al morir se cree que Cesarión fue ejecutado pocos días después. Sus otros 3 hijos fueron enviados a Roma y luego de participar en el desfile del triunfo de Octavio, quien después de esto se convertiría en el primer emperador de Roma, fueron puestos bajo el cuidado de su hermana Octavia. De alguna manera, su legado sobrevivió en ellos. Y su historia trascendió de generación en generación, a tal punto que hasta hoy es motivo de estudio y discusión. Un perfecto ejemplo de eso es este documental que termina de la misma manera que comenzó, con las particulares afirmaciones de la profesora Haley, narrando que ella soñaba que una figura le decía que tenía que contar su historia. Se supone que esa figura era Cleopatra, y por lo tanto ella desea que la gente sienta su historia. Esto de los sueños no sabría decirle si raya en lo personal o supersticioso, pero culmina con una frase que sí consideró muy poderosa y dice así: ella seguirá viva hasta que no haya quien cuente su historia. No puedo evitar preguntarme a cuál historia se refiere, porque si se deforman los datos históricos, entonces ¿realmente se mantendría viva? ¿Qué opinan ustedes? Los invito a que discutamos esta reflexión en los comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.